Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Ricardo. Hipólite. Estamos aquí Hola, reunidos otra vez para conversar esta vez de pintura, dentro de nuestra comunidad de los artistas libres, los artistas que estamos haciendo la resistencia a la hegemonía cultural. Y tenemos unos temas interesantes para tratar hoy día relacionados principalmente a lo que es la pintura. Antes de entrar en detalle, que queríamos hablar un poquito de lo que era el Renacimiento, ¿no es cierto? Algo del manierismo, cosas históricas. Le quería preguntar vamos a partir primero por los más jóvenes, ¿no? por Gustavo. Le quería preguntar cuál es la visión que tiene del arte actualmente en relación a lo que se está viviendo, digamos, a esta desconstrucción cultural. Bueno, realmente el arte actualmente, lindo gato, zángano. No, realmente está en una franca decadencia. O sea, podemos ver que sobre todo hay movimientos que están politizados totalmente y todo su movimiento artístico, todas sus obras están basadas en lo que es la política, en la ideología. Podemos verlo, por ejemplo, los movimientos feministas, cuando se hacen intervenciones callejeras, ya sea, no sé, pues, por algún tema en específico, por ejemplo el 8M, que es el Día de la Mujer, podemos ver lo que ellos llaman arte, que para mí no lo es. Por ejemplo, mujeres desnudas con una cola de caballo en el trasero. No sé, eso queda a criterio del observador. Para mí es... Y que ellos a eso le llaman arte. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Y que ellos a su vez a eso le llaman arte. Exactamente, y así lo promocionan, así lo venden, así se hacen llamar ellas artistas también, y si tú no estás de acuerdo con eso, también te tildan de que tú eres el ignorante, el que no sabe de arte. O sea, estás obligado a través de podríamos decir, una coacción violenta, porque también eres insultado, agredido, amenazado, un montón de cosas, si es que tú no juegas el juego que ellos están imponiendo. O sea, hay que bailar a la música de ellos. Por eso creo que el arte, sobre todo en Chile, lo podemos ver, está pasando por una franca decadencia y los espacios artísticos están todos tomados por estas personas, entonces hay que hacer la contraparte y demostrarle a la gente cuál es el verdadero arte, que ellos saquen sus propias conclusiones, porque hasta ahora solo han visto una parte, que es la que sale en los medios, pero falta que vean la parte que espero nosotros entreguemos ese material. Oye, Gustavo, ¿te puedo hacer un alcance? Póngale. ¿Tú te has puesto a pensar qué ocurriría si tú, como artista, pintaras un cuadro en donde pusieras a una mujer desnuda y le pones una cola de caballo y la haces inclinarse hacia adelante en esa pintura? ¿Tú sabes lo que te dirían las feministas a ti? Es una muy buena pregunta. Bueno, ya o sea, lo digo como para graficar un poco el doble discurso, ¿te fijas? Incluso esas imágenes, que son grotescas, ellos incluso las ponen en sus paredes. O sea, he visto ilustraciones que ellos mismos hacen de eso y no lo cuestionan. O sea, el nivel de desconstrucción es tan grande, pero ¿qué piensas tú, Zángano, de la desconstrucción a nivel del arte? A nivel tanto nacional como internacional. Por eso te mencionaba hacía ese ejercicio, digamos, de imaginación, porque tú ahí ves un doble estándar muy grande. O sea, si nosotros pusiéramos una imagen como las que ellas mismas hacen, probablemente nos tildarían de misógino, o no sé, de machista. Entonces, claro, tú ves que se está produciendo ese doble estándar en esa deconstrucción. ¿Se me escucha bien o estoy con un pequeño... Está como la imagen fuera de sonido o no? ¿Está bien? Yo lo escucho bien. ¿Está bien? Ya. Sé que me llega como un eco de repente, entonces no sabía. Entonces, claro, y esa deconstrucción, una vez escuché yo una persona que decía, mira, es que nosotros en este mundo que estamos viviendo... nos han vejado, nos han pisoteado, estamos viviendo un montón de cosas, por lo tanto no podemos pintar Madonas renacentistas, ¿te fijas? Y yo me pregunto si estas personas saben cómo vivía la gente
terminando la Edad Media. O sea, las condiciones de vida eran prácticamente paupérrimas. O sea, la gente vivía, el 80-90% de la población mundial vivía en la pobreza. Y no tenían ni las comodidades, ni las condiciones higiénicas. Había más guerras que ahora, no había tanto comercio, había un montón de problemas. Y ellos piensan que el Renacimiento, que es una de las cosas que queremos hablar hoy, fue algo que surgió como de la nada en un ambiente totalmente controlado y con pintores que lo tenían todo, y básicamente eso es mentira. O sea, yo creo que nosotros hoy estamos viviendo la mejor época de la humanidad, con acceso a todo tipo de información, comodidades. O sea, si tú hoy en día ves gente pobre, la gente pobre que tú ves hoy, por mucho que nos pueda doler, es infinitamente mucho más rica de lo que era la gente en general, digamos, en esas etapas, en el Renacimiento, la Edad Media. Entonces, no hay una justificación, encuentro yo, como para decir que el arte que estamos haciendo tiene que ser basura, producto de nuestro entorno, producto de lo que estamos viviendo. Además que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, si yo puedo o intento expresar algún grado de sufrimiento o algún grado de descontento con el funcionamiento que tiene la sociedad, no significa que yo tenga que expresar ese descontento de una manera grotesca, fea y mal hecha. Es decir, tenemos el ejemplo de Millet con la secadora, en donde él hace una mirada, pone su mirada en la clase obrera, la gente que está trabajando. Para él era un tema importante de tomar y rescatar, pero lo hace con maestría, lo hace con belleza, lo hace con elegancia, lo hace con técnica, lo hace con arte, que es en el fondo lo que uno le critica a este otro sector. No es su discurso. Lo que critica es la ausencia de estética y de arte. Totalmente. Exactamente. Chiquillos, ¿qué pasa si entramos en materia? Empezamos a hablar de los 3 temas que tenemos, porque tenemos 3 temas hoy día preparados. Pues teníamos el Renacimiento, el manierismo y el barroco. No sé cómo lo hacemos para empezar con el Renacimiento. Yo voy a compartir ahí, Ricardo. Te voy a compartir una pantalla con imágenes. Sí, dale. Ahí viene. Ahí están las obras. Bueno, yo... Oye, ¿esa obra es del Renacimiento? Sí, claro. Sí, pues, Miguel Ángel. Sí. Pero veamos un poquito de qué se trata. Pues yo le puedo hacer una pequeña introducción. Por ejemplo, el Renacimiento. Ándalas deteniendo para que vayan avanzando más lento, para que podamos ir mirándolas de a poquito. Ok. Voy a... Yo creo que la primera gran obra del Renacimiento que es importante es la de los hermanos Panay. Porque ellos como empezaron a trabajar, pasaron del material, que era el típico temple de la época antigua, digamos, incorporan lo que es el óleo, después de un proceso de investigación. Eso la gente no lo sabe. El óleo parte tras un proceso de investigación, de ensayo y error. Los tipos necesitaban se dieron cuenta, primero, que para hacer un trabajo de alto nivel, la pintura del temple secaba tan rápido que no te permitía las correcciones. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo logro una pintura que me permita un tiempo de manipulación del mismo trabajo en el secado? Entonces empezaron a probar con distintos tipos de aceite. Y de esos aceites que probaron mucho, ¿no es cierto? Llegaron a la conclusión de que habían 3 que servían, que era el aceite de linaza, el de adormideras y el de nuez. Pero de esos 3 aceites había uno que era muy cristalino, pero tenía un efecto que era más quebradizo. El otro era más amarillento, pero
terminaba siendo un poquito más lento en el proceso de secado. Y el aceite de linaza, que igualmente era amarillento, tenía un secado intermedio, pero en el momento de entrar en contacto con el sol, el efecto amarillento se desvanecía y quedaba completamente el color puro sin estar teñido, ¿no? Entonces, tras un montón de ensayos y error, aparece en esta época esta pintura mágica, con la cual se podían aglutinar un montón de pigmentos que antes no se podía, porque la gama de los pigmentos que se pueden aglutinar con el temple o la caseína, o el temple a la goma o el temple al huevo, es una gama limitada. No todos los polvitos, para que entienda la gente, no todos los colores, los pigmentos, son aglutinables con cualquier medio secativo. Entonces, el óleo amplió la gama de colores, que no es mucha, alrededor de 10, 12, que te permitía generar un montón de otros colores más. Pero esa gracia parte del Renacimiento. Parte del Renacimiento principalmente porque el comercio generó mucha riqueza y había espacio, había tiempo, había energía, capital, contenido que permitía hacer estas investigaciones y este proceso y este desarrollo. Exacto. Déjame decir algo, Ricardo, para ponerlo un poquito en contexto, una introducción. Bueno, el Renacimiento nació en Italia, Florencia principalmente, y nació, bueno, se dice que estuvo dentro de los siglos XV y XVI. No sé, bueno, se dice que prácticamente nace en Italia por la herencia greco-romana que tenían. O sea, Italia era de los países en Europa que menos influencias tenía y más, o sea, ¿cómo podríamos decirlo? Tenía aún conservada la tradición greco-romana, más pura que lo otro. Entonces de ahí se viene el tema del Renacimiento, de volver un poquito a los cánones de belleza. Y bueno, ahí salieron varios artistas. Quiero darle la palabra al Zángano también ahí para que opine. Sí, bueno, yo creo que a mí me gustaría hablar un poquito de algunas cosas para la audiencia que no pinta, porque en realidad, claro, nosotros ubicamos más o menos la pintura al temple, hablamos de la pintura al temple, hablamos del óleo, pero quizá algunas personas no saben a qué nos referimos cuando estamos hablando de temple, cuando estamos hablando de óleo. O sea, hay que aclarar que antiguamente siempre el hombre ha querido hacer pinturas, o sea, partiendo desde la época de las cavernas, los seres humanos siempre han tratado de dejar una huella de lo que están viviendo, de sus experiencias. Entonces, antiguamente lo hacían, claro, con sangre de animales, lo ponían en las paredes, y resulta que eso, claro, algunas se conservaron, pero otras también se iban saliendo. De hecho, tú cuando pintas con cualquier cosa que tiña, normalmente se sale. Entonces, ¿qué pasó? Que a través del tiempo los pintores fueron utilizando estos pigmentos, estas cosas que pintan, pero para poder hacer que quedaran adheridas a las paredes o a la superficie que uno quiere, tienes que mezclar ese pigmento con algo. ¿Y qué es ese algo que no se sale con nada? Por ejemplo, estamos hablando ahora del aceite. ¿Por qué? Porque cuando tú te manchas la ropa con aceite no te sale. Entonces, claro, el aceite es un excelente fijativo. O sea, si tú mezclas algo, un polvito de color, una tierra de color, un óxido, lo mezclas con aceite, tú cuando lo pintas no se te va a salir. El problema es que tú para eso, para pintar con aceite, necesitas de repente diluir esa pintura. Y antiguamente el diluyente que uno conoce desde siempre es el agua. Pero el agua y el aceite no se pueden mezclar. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pintores antiguos, antes del Renacimiento? Usaban el agua para diluir esta cosa que tiene aceite, esta pintura que es con aceite. Pero ¿cómo podías hacer para que el agua te pueda disolver una cosa con aceite? Bueno, ellos descubrieron que habían ciertos materiales que logran hacer que el agua y el aceite se mezclen. Y estos materiales se llaman emulsiones. ¿Y cuál es una emulsión muy conocida? La yema de huevo. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando le aplicas una yema de huevo al agua, puedes hacer que se una con el aceite. Y en ese caso, esto es lo que hacían estos señores. Pintaban usando estos polvitos. ¿De dónde se sacan estos polvitos, estos pigmentos? El más conocido, por ejemplo, que podemos nosotros ver es el óxido de hierro. Tú cuando tomas un metal, tú lo mojas, lo dejas a la intemperie y al otro día va a estar naranja, ¿cierto? Porque se oxidó por la acción del oxígeno. Tú después raspas eso
y ese polvito que sale te va a teñir las manos, te las va a dejar naranjas. Entonces, ese ya es un pigmento, eso nos sirve para pintar. Entonces tú lo mezclas con aceite y claro, te queda un color que sería como un óleo. Sin embargo, no lo puedes diluir con agua. Entonces ahí es donde aplicábamos el huevo que yo les hablaba y así lo puedes diluir con agua. Ese menjunje que yo les acabo de mencionar es lo que nosotros conocemos como temple, que antiguamente pintaban los pintores con eso. Y lo que mencionaba Ricardo, claro, es que después en el Renacimiento ellos se dieron cuenta que el temple se secaba muy rápido. Entonces, a medida que tú le ponías menos agua y le agregabas más aceite, podías trabajar con la pintura fresca mucho más tiempo. Entonces, claro, ahí empieza a surgir el óleo, donde ya empieza a dejar de lado el agua, porque ahora ya tienes diluyentes distintos. Está la trementina y esas cosas te permiten diluir sin ser agua. Entonces ya después dejas de lado lo que es el huevo, lo que es el agua, y ya usas solamente la pintura con aceite, que es lo que hoy nosotros conocemos como óleo. Exacto. Bueno, la pintura antes se hacía con grasas orgánicas de animales. Sí. Tenían los pigmentos con ese tipo de grasa y pintaban las paredes. Cuando la pintura ya empezó a perfeccionarse, sobre todo en la época de los egipcios, los romanos y griegos, hacían una especie de encáustica, incluso una pintura a la cera, que la cera la ocupaban también como fijativo, y permitió que se desarrollara una pintura que avanzó harto de nivel, a un muy buen nivel, pero todo eso se hacía sobre muro. Ahora, ¿cuál es el problema de que toda la pintura se hacía sobre muro? Que una de las cosas que más echamos de menos del edificio antiguo es que los muros ya no están, se fueron destruyendo por el tiempo, por la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, no solo se perdió el sino que se perdieron también los trabajos pictóricos que se habían hecho. Durante el periodo de la Edad Media se siguió usando mucho lo del temple al huevo, y también lo del fresco, que es una pintura sobre yeso, digamos. Como la que estamos viendo. Preparaban un mortero, etcétera, etcétera. No, pero la última cena no es un fresco, ¿eh? La última cena es un óleo. Y ese, sí, tienes toda la razón. Sí, ese fue el gran problema. Mira, aprovechemos a hablar al tiro porque ahí tenía un tema re bueno. Porque Leonardo da Vinci, vamos a entrar en materia anecdótica al tiro, yo creo. Leonardo da Vinci no era muy bueno para hacer frescos. ¿Cuál es el fresco? El fresco tiene toda una técnica. El fresco es súper complicado porque tú tienes que primero preparar la pared con un yeso, con un revoque, después hacerle como un estuco que le llamaban el lucido, y tú tienes que pintar cuando está fresco todavía. ¿Para qué? Para que cuando el yeso se seque, la pintura queda como dentro. Exacto. Y esos son los frescos que nosotros conocemos. Por eso se llama fresco, digamos. Pero Leonardo da Vinci, él estudió con Andrea del Verrocchio y se dice que esa parte del fresco a él no le gustó mucho, sino que él estaba obsesionado con el tema del óleo, lo que venía, lo moderno. Entonces trató de pintar la última cena con óleo. Y ahí estamos hablando de que es una pared, donde por el otro lado creo que tenía mucha humedad. Entonces la última cena estaba pintada y prácticamente al año siguiente ya se estaba descascarando, y eso es algo que mucha gente no sabe. Lo que nosotros vemos, a veces vemos fotos en internet de la última cena como bien hechita y como todo bien definido, claro, cuando en verdad la última cena se empezó a descascarar prácticamente al tiro. Sí, oye, y como anécdota también, bueno, en este periodo ocurrieron varias cosas, pues, hubo un gran desarrollo en lo que es la ciencia, surgieron personajes como Copérnico, por ejemplo, se cambiaron algunas teorías en lo que es astronomía, porque en ese tiempo se creía que el Sol y todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Bueno, aquí después, por el avance de la ciencia, se lograron nuevos inventos, nuevos telescopios, se mejoraron y se descubrió que era la Tierra la que giraba en torno. Y esas cosas trajeron varias influencias. ¿Qué más te puedo decir? Pues fue súper importante eso, porque de todo un periodo de oscuridad en donde lo único que importaba era Dios, y Dios era lo que estaba más allá, es decir, más allá de nuestra vida cotidiana, y todo se centraba en torno a eso, es decir,
Tú podías tener una vida miserable, estar bajo la presión de cualquiera, digamos, pero te decían eso no importa, porque lo importante es lo que viene después. Y ese después era después de la muerte. Entonces, cuando con estos avances de conocimiento que la humanidad adquiere, la mirada cambia. Ya lo que está afuera no es lo único importante. Ahora el ser humano, el hombre, el individuo, empieza a tomar protagonismo. De pasar de siglos haciendo obras de arte que solo hacían referencia a lo que estaba más allá, en el mundo espiritual, nos volcamos al individuo, al ser humano, al hombre, a la persona, a ese hombre que está ahí comiendo o sentado o caminando, incluso al hombre histórico y heroico, pero hombre al fin y al cabo. Entonces, se vuelve la mirada hacia el hombre y junto con eso se traen todos los conocimientos de vuelta que se habían ido perdiendo de los griegos. Desde Oriente, a través del comercio, vuelven a recuperarse todos estos textos, vuelven a recuperarse todo esto, vuelve a aparecer Aristóteles, vuelve a aparecer las miradas de los griegos clásicos, que le aporta una vida cultural a este mundo, que de ser artesanos que trabajaban con imágenes, se transforman en seres que hoy día podemos reconocer como artistas. Exactamente, bueno, y lo otro es que en el tema de la pintura hay un descubrimiento que revoluciona un poquito el tema del pictórico, que es el descubrimiento que lo podemos ver en esta pintura de lo 3D, de las 3 dimensiones. Se empieza a aplicar por primera vez la perspectiva. Y era muy de moda en ese tiempo que, por ejemplo, todos los cuadros como este que vemos atrás estuviesen proyectados. Por ejemplo, aquí vemos las ventanas, el cielo, está todo proyectado en perspectiva. Y ese fue un gran descubrimiento de los renacentistas. Luis. Oye, sí, yo creo que eso es súper importante. Durante el Renacimiento se produjo ese cambio, como dices tú, súper importante en cuanto a la perspectiva, porque antes no habían estudios de perspectiva. O sea, antes como que se dibujaba, si tú ves, por ejemplo, ya que tú mencionaste, Ricardo, el tema de los egipcios, si querían hacer algo más lejos, lo hacían arriba y eran figuras totalmente planas. Entonces, en el Renacimiento ves que hay un renacer por el estudio, por cómo plasmar cosas con profundidad, cómo hacer las líneas, eso que estaba diciendo recién Gustavo sobre la última cena. Claro, las líneas de las ventanas que parecen ir hacia abajo confluyen exactamente de una forma en que si tú estás parado en una parte de esa iglesia, las líneas se prolongan con las líneas de donde tú estás parado, entonces se ve esa tridimensionalidad. Es una cosa genial para la época. Entonces, yo encuentro que eso es uno de los grandes logros del Renacimiento, de cómo se va perfeccionando, la forma de representar el mundo. Y el mundo está cambiando no solamente por un tema pictórico, o sea, el mundo está cambiando, como decía también Ricardo, desde una creencia. Antiguamente todo estaba centrado en la religión, todo estaba centrado en Dios, y ahora se empieza a centrar más en el hombre. Y yo creo, mira, la otra vez yo mencioné algo parecido a esto. Yo decía que nosotros hoy estamos viviendo una especie de nuevo renacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la Internet. O sea, nosotros tenemos acceso a un montón de información que antes no se tenía o que costaba mucho conseguir. Bueno, a ellos en el Renacimiento también yo lo veo como un antecedente previo, que es la invención de la imprenta. Porque Gutenberg, muy bueno. con la invención de la imprenta, el conocimiento pudo llegar a mayor cantidad de personas, y de hecho, incluso la Biblia, que era uno de los primeros libros que se imprimía, la gente pudo empezar a revisarlo y ver que en realidad, a lo mejor lo que te estaban diciendo que decía no era tal, y podías empezar a cuestionar, y no solamente cuestionarte tú, sino que cuestionar a la autoridad. Entonces, hay hartos cambios que empiezan a ocurrir que son súper interesantes, y que yo hago el paralelo con lo que está pasando ahora. O sea, hoy en día tenemos Internet, o sea, no tenemos ninguna excusa para no estudiar o para no averiguar más cosas. Claro, oye, y lo
Bueno, en este periodo ocurre algo que también cambia mucho la historia y que después trae repercusiones, que es el descubrimiento de América. Porque la ciencia avanzó a tal punto, como decía Ricardo, que mejoraron las pinturas, mejoró también los telescopios y mejoraron también la navegación, la creación de mapas y todo, y en ese tiempo se descubrió América. Entonces, al descubrir América también hubo un fuerte remesón porque la gente que estaba tenían una idea teocéntrica, todo centrado en Dios. De repente se encontraron con un nuevo mundo y con gente que no creía en Dios. Entonces, también ahí hay un tema con el tema religioso. Sí, bueno, habían unos griegos que ya habían postulado que la Tierra era redonda, pero todo eso se había perdido. Porque pues, en el periodo oscuro de la civilización occidental, eso se había perdido. A mí lo que me da miedo es que en esta época, si bien tenemos, como dice Luis, todas las posibilidades de meternos de lleno en un nuevo renacimiento, las señales, los datos que nos están dando estas señales, es que se corre un alto riesgo de que volvamos a caer en otro tipo de oscurantismo. Porque hoy día ya no se valora los conocimientos objetivos. Entonces estamos empezando a entrar en una especie de neorreligión que puede tomar el control de todo, y nuevamente vamos a entrar en 1000 años de oscuridad, en donde el ser humano como individuo de nuevo no va a tener importancia. El Dios que antes lo copaba todo, hoy día va a ser el colectivo y el Estado que lo copa todo, y el nuevo oscurantismo va a ser esta religión del neomarxismo, y el individuo de nuevo va a desaparecer como individuo. O sea, se corre ese riesgo, a pesar de que ahora tenemos todas las posibilidades para seguir y profundizar en el verdadero conocimiento humano. Sí, de hecho, si tú te fijas, estamos acercándonos peligrosamente a un nuevo feudalismo, o sea, que fue la base de la Edad Media. O sea, ¿qué era el feudalismo? Digamos, hay un señor que es el protector y el que les tiene que dar las cosas a quienes están trabajando para él, que es un poco lo que ocurre hoy en día con los políticos y con nosotros. O sea, nosotros hoy, en vez de solicitar que los políticos sean menos cantidad y que se preocupen de menos cosas y nos den más libertad, nosotros hoy en día le pedimos a los políticos que nos solucione este problema, este otro problema, y al final el político nos tiene que resolver todo. Y el problema es que le estamos dando a ellos esa autoridad sobre nuestra libertad. Y es como te digo, estamos volviendo a una especie de feudalismo en donde el señor feudal protegía a sus vasallos y los vasallos tenían que trabajar para darle la producción. Nosotros damos nuestros impuestos, pero al final para pagar los sueldos de los políticos y al final y todos sus privilegios. Entonces, al final formamos igual una casta privilegiada, como eran los señores feudales, y nosotros ahora, teniendo todo el conocimiento, parece, como dices tú, Ricardo, que nos estuviéramos yendo al revés. Es como que hoy en día tienes tanto acceso a la información que cuando alguien te cuenta una mentira súper grande, tú dices, pero ¿cómo me va a estar mintiendo si en realidad yo lo podría averiguar inmediatamente? Y al final te están mintiendo descaradamente, y uno, ese acceso al conocimiento, en vez de usarlo para confirmar o para averiguar, nosotros ya lo damos por sentado. Decimos, si él ya debe haberlo averiguado antes que yo, ¿para qué lo voy a buscar? Entonces, claro, yo creo que tenemos acceso, tenemos todas las condiciones para un nuevo renacimiento, y lo que está faltando, el factor que está fallando, es el factor humano. Porque yo no veo ese deseo de conocer, yo no veo el deseo de conocimiento. Yo veo que los jóvenes tienen la biblioteca de Alejandría en sus manos, pero ¿qué es lo que hacen? Andan jugando Pokémon Go. Entonces, yo realmente tengo esa deuda, creo yo, que tenemos estas generaciones en utilizar las herramientas que tenemos para culturizarnos, para aprender, para poder tirar para arriba. Yo una vez vi una cosa que la encontré de todo sentido y decía, no sé, pues ¿qué excusa teníamos nosotros en esta época para no ser Aristóteles, Sócrates, por el hecho de que con todo el acceso que tenemos al conocimiento y parece que no lo utilizamos?
Exactamente. Oye, y yo quería ver, no sé si ustedes concuerdan conmigo en la importancia que tuvieron los papas en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las familias más adineradas y más poderosas en el Renacimiento fueron los Medici. Y yo creo que mucha gente a lo mejor los ha escuchado como que eran mecenas porque ayudaban. Sin embargo, en los Medici tú tienes que hay 4 papas y 2 reinas. Eran reinas consortes en realidad porque no eran las reinas, sino, o sea, eran las esposas del rey, pero realmente son personas de mucha importancia. Luis, antes de meternos en ese tema, quería hacer un paréntesis, una observación, de que si bien la mayoría de los textos históricos reconocen como Italia donde nace el Renacimiento, yo siento que de alguna manera se está cometiendo un error porque se está dejando afuera lo que fue Flandes. Flandes, que con los años, o sea, era el reino de Flandes, pero después se dividió entre protestantes y católicos, que es lo que termina siendo hoy día Bélgica y Holanda. Países Bajos. Había un gran puerto y centro comercial que generó las primeras indicios de lo que podría ser este renacimiento. Entonces, es cierto, la mayoría de los historiadores reconocen inmediatamente como Italia la cuna del Renacimiento. Hay otros que sí hacen una salvedad mencionando a Flandes y ese mundo como parte del precursor del Renacimiento europeo. Ese era el paréntesis chiquito. Sí, oye, y el tema de Renacimiento y mencionarlo como Renacimiento es relativamente nuevo, ¿eh? Es un término que un historiador francés hizo hace un siglo, más o menos, ¿no? Así que todavía está en cuestionamiento. ¿Qué les parece, chiquillos, si pasamos al siguiente? Ajá. Porque ya llevamos 32 minutos. Ahí lo que pasa es que uno de estos temas los podría agrandarlo un montón en realidad. Sí, pero como para ir cerrando, digamos, claro, el Renacimiento tenía varios periodos también, hubo como 3 periodos bien marcados, y los que nosotros conocemos como Renacimiento, donde están los más famosos, Leonardo y Miguel Ángel, y en realidad es el Renacimiento ya casi al final, casi a la parte final. ¿Cómo le llamaban ese periodo? Tenía... ¿Cómo eran? Eran 3 los nombres. No, por eso decía que era muy importante lo de Flandes, porque las primeras técnicas al óleo nacen ahí. O sea, los hermanos Van Eyck, que son flamencos, ellos inventan la técnica al óleo. Exactamente. Ellos la desarrollan. Entonces, viene desde allá, viene del norte de Europa y baja venía a través de barcos, se comerciaban las técnicas, eran como cosas secretas que se vendían. Estaban también los gremios tenían una gran influencia sobre las distintas disciplinas de la sociedad. Pero, ¿sabes? Ricardo, yo discrepo un poco de eso. ¿En qué sentido? En que es verdad lo que tú dices, y yo creo que ahí hay un antecedente súper importante, pero lo que yo creo, ¿por qué se le atribuye, digamos, a Florencia, sobre todo el tema del Renacimiento? Porque ahí estaba, como te decía, las familias importantes, o sea, y estaban los papas estaban en Roma, digamos, estaban en Italia, entonces, y ese era como el poderío que tenían. Entonces yo creo que por eso, básicamente, no más que por un tema técnico o de inicio, es porque ahí estaban los que moldearon y como que le dieron la estructura, ¿cachai? Porque estaba eso, como digo, estaban los papas, estaban las familias, los mecenas. Claro, pero también es porque, bueno, según algunos historiadores, porque Italia mantenía aún más viva la herencia greco-romana. Claro, entonces también ellos tienen el tema religioso y todo eso. Chiquillos, yo sé que el tema es buenísimo, apasionante y todo, podemos discutir. Hay que hacer una diferencia entre cuando hablamos de renacimiento total, claro, ahí inmediatamente yo me enfoco en Italia. Pero como estábamos hablando de pintura... Oye, Gustavo. La pintura parte o sea, por ejemplo, en el 1410 tenemos esta tremenda pintura.
que, Gustavo, que nunca trates de obligar a unos pintores a que dejen de hablar del Renacimiento. No, es que llevamos un minuto y podríamos haber hecho el programa entero de Renacimiento, pero yo sé Es que en que muy realidad yo buen creo que nos va a quedar corto porque decía, hay un montón y van saliendo, o sea, a medida que vamos conversando van saliendo temas. Pero por no, eso, tiene razón. tema. Pasemos al otro tema. Pero ahí vamos a compartir algo, Ricardo, Sí, ¿no? tú vas a compartir algo. Ah, Fanake. Los esposos Arnolfini. esta Excelente. pintura es importante por el año en que se hace. Ujú. Y es donde recién parte el óleo. Entonces, El óleo, sí. estamos hablando de un tratamiento que hasta antes se pintaba el temple de una manera muy fea, como manteña, o sea, el cambio, el clic entre lo que era el pre-renacimiento y esto es un cambio, pero gigante. Esto es grisalla, para las personas que no saben. Ellos fueron los que inventaron y desarrollaron la grisalla. Pero la grisalla la mencionáis como una primera capa, cómo se trabaja ahora, o la grisalla al trabajar con grises. No, grisalla era como un método completo de ejecución, desde el comienzo hasta el final, digamos, a través de capas de veladura, que después, de alguna manera, siempre Leonardo intentaba hacer algo parecido, digamos, y siempre andaba experimentando, porque nunca tenía la receta propia, entonces él, o sea, no tenía la receta original, entonces él trataba de, con la poca información que le llegaba, ir creando su propia respuesta, y cometía errores, cometía cosas, o sea, le ponía fuego a la pintura para que secara más rápido, le agregaba cera, hacía una especie de encáustica, iba probando y no siempre le resultaba, pero esto fue lo que hicieron estos flamencos y le quedó pero perfecto. Oye, Ricardo, o sea, hay perdón. fallas de dibujo, sí, pero me refiero Sí, a la técnica, a la materialidad de cómo trabajó. Una última cosa, que ustedes están hablando de cosas técnicas y todo, pero perdonen lo poco técnico, artístico. ¿Podía enfocar la parte de abajo? Que hay un perrito muy lindo. Sí, mira. Ay, más lindo. Los pelitos. Mira, a ver si es impresionante. Y ese está hecho pelito por pelito. Y la madera. Animales, así que. El gris de la madera. Sigamos entonces. Eso es 1400. No, genial, fantástico. Ese cuadro es muy bonito. Oye, tengo que decir que el patriota Alejandro me llamó recién e interrumpió, así que ahí lo tuve que retar. Chiquillo, pasemos al siguiente, porque mira, llevamos casi 40 minutos de puro Renacimiento y todavía nos queda el barroco. El barroco vamos a tener una hora más. Así que, manierista, 1530 aproximadamente hasta siglo XVI, finales del siglo XVI. ¿Qué opinan ahí? ¿Qué intervienen? A ver, expliquémosle a la gente por qué se llama manierismo. Porque nosotros normalmente vemos la historia o tratamos de ver la historia como una línea continua que va separándose y uno dice, ya, terminó el Renacimiento aquí, hoy día, y hoy día empieza el manierismo. Claro, nosotros lo vemos así, pero claro, las etapas se van superponiendo unas con otras, pero normalmente se dice que el manierismo es la etapa que viene después del Renacimiento y se le llama manierismo porque los pintores de ese momento trataban de pintar a la manera de los pintores antiguos, los clásicos, como Leonardo y como los demás. Entonces, claro, de todas esas personas como pintaban a la manera de ellos, se le llama manierista, de manieri, que es a la manera. Entonces, ese es como el nombre de ese periodo que vendría después, entre comillas, del Renacimiento. Y nuevamente se usa un término para un movimiento artístico, un término despectivo, porque
en varios términos tienen eso. Por ejemplo, el barroco también es un término despectivo hacia los artistas. Sí. Ahora el El manierista impresionismo también. el impresionismo. Entonces ahora el manierismo es como, te están queriendo decir que los artistas eran unos imitadores, no creaban algo nuevo, o sea, estaban imitando a los grandes del Renacimiento, y eso ocurrió en la escultura porque muchos escultores hicieron, por ejemplo, al David, que el David ya lo había hecho Miguel Ángel. Y bueno, más que nada eso, igual fue un periodo, yo creo, corto, y algo importante de este periodo es que ya empezaron a aparecer los pequeños indicios del barroco, de la pintura barroca teatral tenebrista. O sea, podemos ver en algunos cuadros que voy a compartir, ya se empieza a notar un poquito la... Espera un poquito. Claro, claro. Una de las cosas que se puede mencionar del manierismo es que la gran fuente de inspiración que tuvo esos pintores de esa época, que estamos hablando de 100 años, o sea, del 400 al 500, ahí tiene 100 años que donde uno puede englobar el Renacimiento. Si ustedes piensan que en aquella época la gente tenía un promedio de vida entre 35 años, era harto tiempo. O sea, para nosotros ya 100 años, imagínense pensar en 200 años, pensar hacia atrás en lo que estaba haciendo, qué sé yo, Bernardo Higgins. Para nosotros es una cuestión, pero es como, un montón de tiempo. Entonces, 100 años de Renacimiento, y cuando empiezan estos pintores a tomar como principal referente a Miguel Ángel, que era por la exacerbación de los cuerpos, los músculos y las posturas, es donde empieza a darle fuerza a lo que se llamó después el manierismo, ¿no es cierto? Pero eso también duró casi 100 años. O sea, es algo grande. Ahora, una cosa, los grandes artistas, los artistas de la antigua época, de los grandes maestros, ellos no buscaban ser nuevos. Ellos no estaban con esa enfermedad de ser originales. Esa es una enfermedad completamente contemporánea, es una psicopatía contemporánea. Ellos lo único que intentaban es hacer un buen trabajo. El buen trabajo te permitía ir desarrollando el nivel, desarrollando el arte, e inevitablemente, como nadie puede escapar de sí mismo, tu impronta igual aparecía. Tu forma de ser y tu personalidad, tu gestualidad, tu pincelada, todo tu yo, igual se termina manifestando. Y obviamente aparecían individualidades que sobresalían, ¿no?, unas más que otras. Pero el principal objetivo de los hombres de aquella época, de aquel arte, era ser bueno, hacer un arte de calidad. El resto venía solo. Exacto. Oye, Ricardo, ¿sabéis qué? Es que en este ratito dijiste varias cosas interesantes. Por ejemplo, yo creo que cuando uno estudia la historia del arte siempre te cuentan, por ejemplo, a los grandes referentes te cuentan que fueron rupturistas. O sea, por ejemplo, Picasso, una tradición y empezó con su cubismo, o Duchamp rompió con lo que venía y puso en tela de juicio lo que es el arte. Y así, si tú te fijas en la historia, siempre van poniendo como ejemplo a los referentes como un poquito rupturistas. Entonces yo creo que en la actualidad los jóvenes, los que están empezando en el arte, vienen con esa idea, quieren ser rupturistas. O sea, ellos creen que porque van a hacer algo nuevo, va a ser mejor. O sea, tienen una fantasía de que todo lo nuevo, así, a priori, es mejor que lo anterior. Y es mejor simplemente porque es nuevo. Claro. Exacto. Y eso es tan idiota como decir que voy a ser científico, entonces para hacer algo nuevo voy a imaginar que la electricidad no existe, entonces voy a inventar una ciencia desconociendo la electricidad. Oye, ahí tenía los terraplanistas, ellos creen que porque ahí entramos de lleno a la nueva oscuridad, este oscurantismo nuevo. Qué buena. Sí, oye, antes que se me vaya, es que tú mencionaste a Picasso. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Picasso? Tenía 8 o 7 nombres. Se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Sí.
O sea, yo sé que no viene al caso porque no estamos hablando de Picasso, pero me pareció interesante mencionarlo. Sí, buena anécdota esa, los nombres de Picasso. Pero oye, para que lo recuerden, Pablo, Diego José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Por si acaso lo habían olvidado. Muy bien, muy bien. Hoy, ahí estoy compartiendo algunas imágenes de obras ¿Manieristas? manieristas, sí, de varios artistas. Por ejemplo, yo ahí ya puedo empezar a ver un poquito el tenebrismo barroco, que algunos se apoyaron posteriormente en esta forma de pintar. Ella se llamaba Sofonisba, una pintora de la época. Uno de los principales artistas del 1600, digamos. Es muy importante porque además genera un cambio en la técnica. A ver, tenemos durante todo el Renacimiento que la técnica maestra es la grisalla que inventaron los flamencos. Y esa es la que los italianos y el resto de Europa intentó aprender, copiar e imitar. Pero tras un siglo de estar intentando ejecutar este tipo de técnica, que los flamencos la manejaban no al revés y al derecho, los italianos, sobre todo cuando tienen que pasar del formato pequeño, ¿no es cierto? Porque la grisalla para que funcione bien tiene que ser sobre tabla. Eso no lo alcanzamos a mencionar de la Mona Lisa que estábamos viendo en delante, por ejemplo. Que la mayoría de las pinturas del Renacimiento son sobre soportes duros, son sobre paneles de tabla, porque la grisalla requiere de que el blanco venga refractado desde el fondo de la superficie. En cambio, cuando ya se tiene la capacidad de poder pasar a telas gigantes, a telas grandotas, o sea, ya hacer un panel de madera, de álamo, de tamaño gigante era poco viable. Entonces se empiezan a hacer distintos experimentos sobre tela, sobre género. Ahí es donde se empieza a incorporar el género. Y en este proceso de incorporar el género como soporte, la técnica tal cual como la habían trabajado los flamencos, la grisalla con el fondo blanco, no tiene el mismo efecto por la textura que tiene la tela. No logra la misma refracción de luz. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Ahí es donde este maestro genial, digamos, que genera una nueva técnica, que es Tiziano. Tiziano dice, bueno, si yo no puedo sacar el blanco desde la superficie lisa de un soporte duro, voy a tener que agregarla a la tela. Entonces él genera un cambio de la técnica, se abre todo este abanico de la técnica veneciana, con el fondo rojizo, y él hace una reinterpretación de lo que es la grisalla. Y él crea la tremenda escuela veneciana, que ahí estamos viendo uno de sus alumnos, ese Tintoretto, ¿no? Sí, Tintoretto. Entonces, Tiziano crea la técnica, tenemos Tintoretto, su alumno, el Veronés, bueno, hay una serie de sucesión de artistas, uno tras otro, hasta que pasamos por el Greco, Petersano, incluso hasta Caravaggio. O sea, la línea de consecución de este conocimiento que inicia Tiziano llega hasta el mismo Caravaggio. Exacto. Sí, oye, también es bueno mencionar que durante el manierismo no se dio como fue el Renacimiento básicamente en Italia. El manierismo se extendió por muchos lugares, incluso llegó hasta América, a las colonias europeas, porque en 1500 y tanto hubo una peste en Italia, y después más encima Italia fue invadida por Carlos V. Entonces al final, ¿qué es lo que pasó? Todas esas cosas hicieron que los artistas empezaran a emigrar. También hubo un papa que después gobernó Italia, y él no era como los papas anteriores, que eran los Medici, que ellos ayudaban a los artistas. Este papa no los ayudaba, no estaba ni ahí con las artes. Entonces, claro, los artistas se empiezan a extender por otros países buscando oportunidades, y eso hace que esta forma de pintar a la manera de los antiguos se empiece a propagar también por Europa. Perfecto, yo creo que podríamos avanzar al siguiente, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿O quieren acotar algo más?
A ver, bueno, lo último que a mí me gustó mucho, porque el dibujo, hasta ese momento, el dibujo siempre era considerado como una fase previa a otro tipo de arte. O sea, el dibujo era un apoyo para que después tú pintaras, o el dibujo era un boceto para que después tú construyeras un plano para hacer un edificio. O sea, el dibujo nunca fue considerado como un arte en sí mismo. Y en esta época del manierismo se diría que se empezó a considerar como que el dibujo podía ser una forma artística en sí misma, su importancia. Así que eso, y como a mí me gusta dibujar, me gusta más el dibujo que la pintura, yo creo, esa parte me gustó. Genial. No sé, Oye, Ricardo. tú tienes la forma de buscar ahí un cuadro para que puede ser interesante para la gente que nos está escuchando. Hay un cuadro que se llama Los Embajadores, es de Holbein, de la época del manierismo. No sé si lo pueden buscar, Ricardo, ahí en internet, porque yo no me peino mucho con las tecnologías. Es de Holbein. Se llaman Los Embajadores. ¿Todavía tenía el celular con la culebrita? Oye, no, tengo el iPhone 2. Oye, bueno, todavía no pasamos al barroco. Po. Todavía no hablamos de barroco. El barroco para mí es sin duda el periodo que más me gusta. Es mi favorito, el que me está. Yo creo que vamos a tener que dejarlo para otro día, porque ya van a ser las 10. Nos queda poquito, sí. Ese cuadro, ya, bueno, la gente que nos está escuchando no lo va a poder ver, pero tiene una cosa este cuadro que es muy misterioso. Compartir. A ver si voy. Es que se van a querer morir. ¿Ese cuadro es? Ponlo pantalla completa, a ver si podía. Fíjate que aparecen dos personas, que uno era un embajador, el otro era un sacerdote. Pero fíjate lo que aparece abajo, donde está entre ellos dos, en la parte de la alfombra, hay una forma extraña. La calavera. Una figura anamórfica. O sea, no se puede ver qué es, pero si tú el cuadro lo miras desde cierto ángulo, se arma la imagen y en realidad es una calavera. Sí. Cosa muy extraña para la época, pero eso es lo que en pintura se conoce como el vanitas, como que tú pones calaveras como queriendo decir que la vida es pasajera y que nada de lo que tú tengas en este mundo, nada de lo que tú hagas, importa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad al final nos vamos a morir todos. Por eso se llama vanita, de vanidad, sí. De la vanidad. Sí, pues acuérdate que en la Biblia el Eclesiastés decía vanidad de vanidades y todo es vanidad. Claro. Por eso en realidad nosotros no debiéramos tener tanto apego a las cosas materiales, porque al final todos vamos a terminar siendo esqueletos. Pero es curioso. Ese es el mensaje, exacto. Seguramente los señores que están ahí retratados no tienen idea por qué le pintó esa figura, pero es una calavera. Así que si alguien quiere, búsquese esa imagen y véala desde el lado y va a poder notar que es una calavera, pero ahí no se nota. ¿Sabes que me recuerda a un artista que hace dibujos con tiza, 3D en el suelo, en las calles? De hecho es lo mismo, son figuras anamórficas, claro, que se pueden ver con una perspectiva especial. Pero mira, ya para la época es un avance muy grande. Muy grande y muy valiente. Que lo haya retrasado. Todo lo que se ve ahí es tremendo. Imagínate todo el bodegón que arma y todo eso, la profundidad, el dibujo bien hecho. O sea, ese instrumento musical no se ve deforme, no se ve se ve perfecto, se ve la estructura, la perspectiva correcta. Claro, se ve con armonía. El cuaderno con los textos. Para la gente que no sepa, bodegón es naturaleza muerta. Pero mira, cacharros de son como instrumentos de navegación, ¿no? Instrumentos de navegación. Sí, bueno, ahí hay elementos de ambos. Por ejemplo, tú ves instrumentos de navegación y un globo terráqueo y hay unas cartas ahí abajo por el tema del embajador. Pero al otro lado también se ve una Biblia, se ven instrumentos de música y cosas que usaban los sacerdotes. Entonces, es como de ambos, es como decir un poco la vida que ellos llevaban.
Oye, yo tenía entendido que... Gustavo, perdóname, Gustavo, ¿De qué? No sé, me perdí. ¿De qué? por haber puesto ese cuadro. Ah, no. Oye, yo tenía entendido que el bodegón viene de la bodega, o sea, de que los artistas de repente querían pintar, iban a la bodega y lo que pillaban en la bodega lo armaban y lo pintaban. ¿Es algo así o no? Mira, es parecido. Es una manera moderna de decirlo. Nosotros lo entendemos así, ellos no lo decían así. Pero, oye, no, sí, ojo que en esa época habían unos grandes bodegones, unas bodegas gigantes donde preparaban comida. Eran como unos comedores gigantescos. Y siempre estaban muy oscuros. ¿Y qué encontrabas tú? Encontrabas mesones donde habían palanganas de metal, otras de rueda, cebollas, un pájaro colgando al punto de ser, antes de ser cocinado. Entonces, y todo eso de repente entraba en una luz por unas pequeñas ventanas que había y iluminaban estas cosas. Entonces, claro, se le empezó a llamar bodegones a eso, a apilar algunos artefactos. Los primeros bodegones tenían pájaros muertos, tenían muchas cosas de animales de cacería, digamos, cuchillos y cosas así. Y de a poco fue evolucionando a un bodegón más limpio, digámoslo así, que ya eran como artefactos. Eso que está ahí para nosotros es un bodegón perfecto, digamos. Sí. Pero eso, los bodegones antes eran como bien sucios, entre comillas, porque tenían eso, tenían plumas y animales muertos y sangre. Y lo choro es fijarse en el año. ¿Se fijaron en el año? ¿Lo alcanzamos a mencionar? No. ¿El año del manierismo? De esa obra. 1533. Sí. 1533, imagínate. Estamos en pleno manierismo y el tipo se lanza con esta obra, pero genial, donde todas las texturas están bien colocadas, donde la profundidad está bien colocada, donde el dibujo está bien colocado, y más encima se manda una especie de surrealismo con la calavera ahí estilizada. Con la calavera, sí. Bueno, acuérdate que el Bosco también era como medio surrealista. También, y eso que era antes. Sí, pero el Bosco tenía algunas cosas. Yo creo que vamos a tener que dejar el siguiente tema para el próximo. Gustavo va a quedar con ataque. Oye, ¿y si nos extendemos 10 minutitos? ¿Crees tú? No, dejémoslo para el otro mejor, porque así lo tocamos con mayor detalle. Porque así por el tema no va a ser corto. Pero es una reencarnación de Caravaggio. El próximo... Tengo familiar en el barroco, por eso tengo ese amor por el barroco. Mira, tenemos una tertulia de pintura, sí o sí, el viernes 20. Esa fecha la tengo lista. Si tenemos otra entre medio, la avisamos con tiempo a la gente. Que sería como 2 viernes más. 20, para que sepan. Y tú decís, pero, a ver, se supone que el próximo encuentro que hagamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hablar sobre el barroco solamente? ¿Vamos a tocar otro? Sí, hablemos sobre el barroco. Hablamos de todo, pero sobre el barroco principalmente. Hay mucho en el barroco. Despidámonos, seguimos conversando internamente. Oye, para la gente que me está escuchando, en el barroco hay hartas anécdotas interesantes, así que hay cosas muy, muy choras que se pueden tocar ahí y que pueden ser muy, muy entretenidas. Así que sí, sería bueno darle un programa entero al barroco, yo creo. Listo. Ya, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, estamos viendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos.